El Perú, lugar donde no hay solo un tipo de Lima. En este video analizaremos una de las partes más importantes de la Lima actual, lugar donde predomina la informalidad y, entre muchas otras cosas, inmigrantes y viviendas ilegales. Sin embargo, con el pasar de los años, estos se han hecho parte de nuestra historia. Acompáñenme a averiguar la historia de estas tierras que anteriormente estaban desoladas, pero actualmente son de los lugares más poblados de la Lima actual. Los primeros inmigrantes empezaron a llegar a Lima en masa para levantar sus hogares en lugares desolados del Perú, entre los años 1940 y 1980, donde hoy en día son conocidos como invasiones. Sin embargo, han pasado tantos años de disputa sobre el suelo peruano que invadieron, que actualmente ya son distritos reconocidos por el gobierno y la sociedad. Algunos de estos son San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, Caraballo, Villa El Salvador, Los Olivos, entre otras más dispersas en toda la capital. Barriadas es un tipo de solución al problema de viviendas de las personas y la sobreinmigración en masa de los provincianos a la capital en busca de una mejor vida, mejores oportunidades y, durante las épocas de 1940, una búsqueda de poder liberarse de las haciendas que básicamente los tenían como esclavos en los campos de cultivo. Estas invasiones se intentaron detener, como por ejemplo en San Juan de Miraflores invadieron en plena Navidad el 24 de diciembre en Ciudad de Dios. 2 días después, recién se enteró el presidente Odría y fue a desalojarlos. Sin embargo, estos retrocedieron al ver tantas familias ya establecidas. Para ser más precisos con la definición de barriada, me va a ayudar mi compañera Mirka León, la cual nos va a dar una explicación exacta de lo que a nuestro grupo llegó como conclusión del significado de una barriada. Barriada. Una barriada, viéndolo desde un punto de vista social, es el resultado de una migración informal de habitantes campesinos serranos hacia la capital debido a una paupérrima atención del Estado hacia las exigencias de tales comunidades. Entendiéndolo como una urbanización, esta sería una modalidad de este tipo y se les conoce como invasiones. Antiguamente se les conocía como barrios clandestinos, ya que ocupaban territorio no habitado o libre y eran lugares donde predominaba y aún predomina la delincuencia. En las barriadas se recrean trabajos comunales donde se practica la reciprocidad. Según el antropólogo Matos, define esta como una nueva comunidad que se crea para iniciar el acomodo urbano, organizándose y creando asociaciones, planeando cuidadosamente el terreno para luego invadirlos. Entendiéndolo más a profundidad, primero llegaban las personas y luego los servicios, áreas verdes y las construcciones de las viviendas. Por ende, las barriadas es lo que ocurre cuando no se puede controlar a una población migratoria a la ciudad. En 1958, el presidente Prado aprobó el Plan de Mejora y Saneamiento de las Barriadas Marginales propuesto por la Corporación Nacional de Vivienda, debido a la alta presión que ejercían estos nuevos invasores en las pampas de Comas. La Ley 13517 permite legalizar las barriadas y barrios marginales, brindándoles ayuda de organización y saneamiento. Estas invasiones eran puestas como las soluciones fáciles a los problemas de vivienda en esa época. Sin embargo, hoy en día se sabe que esa ya no es una solución, debido a la falta de espacio terrenal en Lima. Sin embargo, se sigue viendo nuevas invasiones a pesar de esto. Arquitectos e historiadores proponen centrarse en las actuales barriadas y mejorar su estado para así poder ampliar el lugar para poner más casas. Las barriadas son conocidas porque todos sus pobladores son muy unidos, hay hegemonía y se practica la reciprocidad. Debido a estas mismas cualidades es que se lograron las invasiones en tan pocos días, en la década de los 50. Pero sin embargo, no todo es color de rosas. Por su estructura tan desorganizada, son de los lugares con mayor índice de delincuencia en Lima, y es donde la mayoría de esos delincuentes usualmente habitan. En este caso, podemos ver
Se creó una disputa entre un distrito ya establecido y nuevos invasores que venían a ubicarse en los cerros y levantando viviendas para establecerse ahí. Esto causó un disgusto a los pobladores, lo cual dio paso a una disputa más peligrosa, en donde terminaron 3 muertos después de llamar a la policía para ser desalojados. Posterior a este desalojo, los vecinos ya establecidos fueron a las viviendas que los invasores habían construido en los cerros y estos las quemaron. Nosotros hemos realizado 3 entrevistas a personas diferentes, las cuales han vivido en un lugar por aproximadamente 20 años o más. Eso significa que han visto la evolución de este lugar en lo que antes era hasta lo que ahora es. De esas entrevistas se encargó nuestro compañero Diego, el cual ahora le voy a dar paso para empezar a analizar las entrevistas. Posteriormente lo hará nuestra compañera Camila. Ya empezamos la entrevista, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Sara Rosa Galvez Aliaga del Pozo. Y una pregunta, ¿usted ha residido más de 20 años en algún mismo lugar? Sí, ¿Cuál es ese barrio o lugar? Surco Y y Pueblo Libre también. ya. Y hablemos un poco sobre Surco. Muy bien. ¿Cómo es que llegó a vivir aquí? Bueno, el barrio en el que está Surco, ¿cuál es específicamente, no? En la avenida Mariscal Castilla 5. Ok, ya. Está el límite de Barranco con Miraflores. Ya. ¿Y cómo llegó a vivir aquí? Después de un tiempo que estaba viviendo en Miraflores, llegamos a comprar esta casa de Surco, ¿no? Que todavía no había mucha gente alrededor, no había movilidades. ¿Y cómo era este lugar cuando llegó? Ya que me está hablando Tranquilo, de esto. ¿Cómo sumamente tranquilo, no pasaba ningún carro, porque a la altura de la cuadra 10 había una tapia que estaba cerrada, Ya. ¿no? Porque antes había establos, Establos. habían establos y mira. viñedos. Ok. Ya, pero con el tiempo, pasados 10 años que he estado acá, rompieron esos muros y ya pues comenzaron a circular los carros. Mira. Incluso hubo una época que había varias unidades, varias líneas, mejor dicho, de carros que pasaban por acá, como la 16, la 96. También pasaba un micro, creo la número 1, Ya. pero ahora ya no pasa. Ya no pasa, pasa. ya no hay. Y una pregunta, en el lugar donde vivías, o sea, este lugar, ¿habían servicios básicos? Sí, Siempre han habido servicios básicos. siempre ha habido servicio O básico. sea, me refiero a servicios de agua, Agua, luz, desagüe. todo Sí. completo. Y Es una pre- urbanización, Claro. o sea, que tiene todo, Pero cuando usted llegó, todo tenía, igual había. igualito todo, luz, agua, desagüe, todo. Y Completo. la última pregunta sería, ¿usted cuando llegó a vivir acá, cómo es que llegó a conseguir este terreno? ¿Lo compraron? ¿Cómo es que Eso lo consiguieron? compró mi mamá Ya, hace muchos años. fue comprado entonces. Sí, fue comprado. Ya, pues, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo se llama usted, señorita? Yasmín Orellana. Yasmín, señorita Yasmín, ¿usted ha residido más de 20 años en algún mismo lugar? Sí, ¿Cuál es ese lugar? Surco. Específicamente hay un barrio en el que ha vivido. Sí, Mariscal Castilla. ¿Ya? ¿Y cómo llegó a vivir aquí? ¿Tiene algún recuerdo de ello? Sí, porque nos mudamos de Miraflores a Surco. Ya. ¿Y usted recuerda cómo era este lugar, o sea, cuando llegó? ¿Cómo era Sí, cuando era llegó? pura tierra. Era Era como lotes, terreno, todo estaba vacío, no había árboles, no había nada. Al centro era arena y los de al frente eran lotes. Mira. Al costado eran lotes de tierra Todo era tierra. para urbanizar. Sí, todo era tierra. No estaba urbanizado. No, había una que otra casa. Ok. Y en medio de ese contexto, ¿sabría decirme si tenían servicios básicos? Sí, ¿De luz? luz, agua. Sí, ¿Desagüe? también. También había desagüe. Sí. Ya, y la última pregunta sería, llegando a vivir acá, ¿cómo consiguió el terreno de vivir acá, no? De alguna manera. ¿O sabes cómo? No, no recuerdo. No recuerdo si... No, ya esto sería todo, pues. Muchas gracias. Gracias a ti.
Buenas noches, vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo se llama usted, señora? María Luisa, La primera pregunta es, ¿usted ha residido más de 20 años en algún mismo lugar? sí. ¿Cómo se llama ese lugar o ese barrio en donde residió? Bueno, yo me acuerdo que cuando era muy chica yo vivía en La Victoria. Ya. Y Y una... de ahí con el tiempo, bueno, tuvimos que mudarnos a Pueblo Libre. También ahí estuvimos poco tiempo, 4 años así más o menos. Luego de ahí pasamos a Miraflores. Ahí en Miraflores está como 10 años. Luego hemos pasado ahora a vivir en Surco. Claro, Bueno, ahí llevamos buen tiempo. sí. Llevamos 30 años viviendo en Ah, ya, Surco. entonces hablemos sobre Surco, si llevas 30 años ahí. ¿Cómo... Solo sobre Surco, ¿ya? Ya. ¿Cómo llegó a vivir acá? A Surco, bueno, comenzaremos que yo soy una profesional que estudié obstetricia en la Universidad de San Marcos conjuntamente con la enfermería. Con el transcurso del tiempo, pues cuando me recibí, comencé a trabajar en la clínica italiana, donde trabajé 17 años. Ya. Y... Luego me jubilé, pero más antes, ya de vivir en Miraflores 3 años, pasamos a vivir a Surco, donde estamos actualmente, y llevamos ya 30 años de residencia. Y, y para continuar, ¿cómo era este lugar cuando llegó? La primera vez que llegó a este lugar. Bueno, como soy una persona que ya ha llegado a una edad de recuerdo de los lugares donde he vivido, de cada uno, he ido viendo la transformación de cada barrio en que he vivido, ¿no? Tanto en La Victoria, ¿cómo se llama? En Miraflores y en Surco. ¿Le parece Surco si...? era muy diferente Claro, porque ya. Surco era en aquel entonces puro campo Ok, que se fue transformando y comenzó a venderse por lote, donde adquirimos ese lote. ok. Con el tiempo también se transformó, ¿cómo se llama? Surco. Comenzaron con cosas muy de una planta y hoy día Surco tiene casas residenciales con edificios muy grandes, hasta, me parece, hasta, o no aseguro, hasta de 7 o 8 pisos. Claro. Y una pregunta, ¿este lugar donde vivía, o sea, cuando empezó a vivir aquí, tenía servicios básicos? Cuando era campo, como usted me dijo. No, pues todo se iniciaba, todo era, como te puedo decir al comienzo, un poquito de mortificación porque no había tiendas. Ah, mira, mira. Todo era, recién se iniciaba la urbanización, Urbanización. que colindaba con la de los militares. Ok. ¿Y había servicio de agua? Sí, Eh, sí, teníamos servicios de agua y desagüe. también tenían desagüe. De luz Y también. luz Luz. eléctrica Ok. también. Sí. Y la última pregunta sería, ¿llegó? Poco a poco, porque cuando se adquirió este terreno, vamos a decir, era unos salteaditos, uno después fue que se fue poblando. Ah, ya, ya entiendo. Y para la última pregunta es, usted, como me dice, consiguió su terreno, ¿no? ¿Cómo es que consiguió su terreno? Bueno, porque mi esposo este, trabajaba en venta de casas y terrenos. Ya, Y conoció a los dueños
del terreno de los señores Marzano y lo contrataron a él como su vendedor Ah, mira, ve. del terreno. Entonces, bueno, como todo era descampado, la gente como no se desanima al comienzo, ¿no? Pero después ya comenzó el auge de venta y de construcción. Ah, ya. Muchas gracias. No tienen por qué. Dentro de la recopilación de entrevistas, logramos concluir que ese sector o esa parte exactamente de Surco no fue barriada, ya que la mayoría de nuestros entrevistados nos comentó que cuando llegaron a vivir a esa zona ya contaban con servicios básicos como agua y luz, lo cual en barriadas no se da, ya que ellos son los mismos migrantes, fueron los que a través de trabajos comunales, faenas, lograron exigir todo eso al Estado. Y el Estado se vio obligado a reconocerlos ya porque eran una gran cantidad de personas. Y para la conclusión, la cual hemos llegado entre todos, nos la va a narrar nuestro compañero Álvaro. En conclusión, lo que empezó como barrera hoy es parte de la ciudad formal, de ahora con carácter, identidad en proceso de consolidación, cada uno con sus problemas, triunfos y su debida historia. Cada barrio es un mundo con dinámicas muy diferentes. En estas zonas donde más, en ese tipo de zonas es donde más se concentran las problemáticas urbanas. En nuestro caso de grupo, no es una barriada. Los barrios y barriadas son cosas totalmente diferentes, porque hay luz, electricidad y agua, las cuales son necesidades básicas que no habían cuando comenzaron a invadir esas zonas. Estos invasores fueron emprendedores sin saber qué les esperaba en este nuevo lugar al que venían a formar una nueva vida. Sin embargo, con el apoyo entre ellos, lograron consolidar una sociedad, ocasionando condicionar el aspecto social y económico de todo el país.